Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Kenia Alejandra Castañeda Bonilla. El tema es definición y caracteres de la norma jurídica. ¿Qué es norma jurídica? ¿Qué definición tienen las normas jurídicas? Podemos decir que las normas jurídicas tienen como definición que son leyes, reglamentos y normas que controlan la conducta y el comportamiento de un individuo en una sociedad en particular. También están un poco ligadas a las creencias y a los valores de esa sociedad. Y podemos decir que las normas jurídicas, si las incumplen, tienen sanciones. Y también van regidas un poco a la magnitud de la gravedad que sea. Porque no podemos decir que tiene la misma sanción, por ejemplo, en no robar y no asesinar. Porque cuando asesina, tiene una sanción más fuerte a la de robar. Entonces, las normas jurídicas en definición concreta se estipulan, son reglamentos o normas que controlan el comportamiento de cada individuo, y los individuos tienen que respetarlas, y ese sujeto tiene que cumplirlas sí o sí. Y vamos a hablar de algunos de los caracteres de las normas jurídicas, que son la obligatoriedad, imperatividad, coactividad y coercividad. Obligatoriedad. La obligatoriedad o la capacidad de imponer de forma obligatoria al sujeto una determinada conducta. ¿Qué decimos? Que también es una parte muy esencial del derecho. ¿Qué entendemos por obligatoriedad? Es cuando nosotros decimos en un establecimiento, en tiempo de pandemia, ¿qué hicieron? Nos obligaron a regirnos a las mascarillas, al gel y a los 2 metros de distancia. Era una obligación que cada individuo, cada sujeto tenía que cumplirla, acatar esas órdenes, porque una parte era para nuestro bien y otra parte era porque nos obligaron y nos dictaron un reglamento en que teníamos que cumplirla, porque si no las cumplíamos había una multa, una sanción. Imperatividad puede ser una norma preceptiva en el sentido de imponer una determinada conducta, o puede ser una norma prohibitiva en el sentido de sancionar una determinada conducta, ¿ya? Es decir, que nos impone obligaciones y nos establece prohibiciones, como cuando existe el estado de excepción, que nos establecía que no podíamos salir, por ejemplo, 9, 8 y hasta el día siguiente 4, 5. O sea, nos estableció una orden en que era obligatorio tomar esas medidas. Y que la prohibición era la multa también. ¿En qué se refiere? En que si tú no acatabas esa prohibición que te decían no salgas, ¿qué pasaba? Te hacían la multa, te sancionaban. Coactividad es una cualidad de las normas jurídicas por virtud de las cuales estas tienden a ser cumplidas forzosamente, en caso de no ser cumplida voluntariamente, derivando un sistema de sanción en el supuesto de no ser cumplida. También un ejemplo sería cuando la policía investiga un secuestro coactivo que tiene como víctima un empresario. Entonces, ¿qué entendemos por coactividad? ¿Cuál sería la definición de la coactividad? O lo que podemos entender es que tiene que ser cumplida, porque si tú no las cumples, te la van a hacer cumplir forzosamente. Entonces, tendríamos que cumplirla voluntariamente, porque si no las cosas vendrían a ser mayores. Coercividad. ¿Qué entendemos por coercividad? Es la posibilidad de la que dispone el Estado al aplicar la fuerza si una persona se niega a acatar una sanción. Entendemos también, por ejemplo, un ejemplo de coercividad
es cuando la manutención, el papá ya fue citado por el juez y el juez le dictaminó que tiene que pagar. Entonces, si el papá no paga la pensión de alimento, el juez tiene todo el derecho a que lo puede meter a la cárcel, y si él tiene bienes los puede embargar para cumplir con la cuota que tendría que dar. Eso es coercividad. Un ejemplo muy claro también puede ser el que también, como dije, entendería por coercividad cuando, por ejemplo, tú andas en la moto, te coge la policía y te dice, la policía, el vigilante, perdón, y te dice, como no tienes los papeles, y a veces son menores de edad los que andan en moto, te mandan a servicio comunitario. Y muchas personas no lo cumplen. Aquí vendría a aplicar la parte de que dice, de que si tú no cumpliste, viene la sanción. Y si ya tú no cumpliste una de las sanciones, porque una de las sanciones es el servicio comunitario, entonces ahí vendría la parte de que te dicen, tienes tantos días de cárcel por no cumplirla. Y ahí vendría a imponer la fuerza que dicen, porque muchas personas se resisten a eso, y lo primero es que ya las autoridades ya van a forcejear con ellos, porque no van a, el individuo no va a querer. Ese es otro ejemplo de coercividad. Muchas gracias.